Durante 23 años, cociné las comidas de mi hermano, limpié su habitación y me mantuve en silencio detrás de las fotos familiares mientras mis padres lo llamaban a él el que importaba. En la lectura del testamento de mi abuela, mi madre me dijo que esperara afuera. El abogado levantó la vista y dijo, no, ella se queda. Luego sacó una carta sellada con la letra de mi abuela. Hola a todos, mi nombre es Evelyn Hart. Tengo 31 años de edad. Durante 23 años, cociné las comidas de mi hermano, limpié su habitación, doblé su ropa y me mantuve justo fuera de cada foto familiar mientras mis padres lo llamaban a él el que importaba. Y la primera vez que alguien detuvo ese patrón fue en la lectura del testamento de mi abuela. Cuando mi madre me dijo que esperara afuera, el abogado levantó la vista y dijo, no, ella se queda. La habitación se quedó en silencio cuando él lo dijo. No fue un silencio ruidoso, ni de sorpresa o jadeos. Fue peor, el tipo de silencio que hace que cada persona en la habitación se dé cuenta de repente de los roles que esperaban que todos los demás interpretaran. Mi madre tenía una mano en la puerta de la sala de conferencias y la otra en la correa de su bolso. Mi padre ya estaba sentado, con las piernas cruzadas, luciendo la expresión que usaba cada vez que esperaba que el mundo confirmara su importancia. Mi hermano menor, Ryan, miraba su teléfono como si el duelo fuera algo que otras personas debían manejar. ¿Y yo? Yo estaba de pie, mitad en el pasillo y mitad fuera de él, exactamente donde mi madre me había colocado. Solo espera afuera, había dicho ella suavemente, como si me estuviera protegiendo de algo. Esto es asunto familiar. Asunto familiar. Esa frase me había seguido toda mi vida como una puerta cerrada. Yo era lo suficientemente familia para fregar sartenes, planchar camisas de vestir, cargar bandejas y perder horas de sueño, pero nunca lo suficiente familia para sentarme primero. El abogado, el señor Bellamy, se quitó las gafas y miró directamente a mi madre. Señora Hart, su madre dio instrucciones muy claras. Evelyn debe permanecer en la habitación durante toda la lectura. Mi madre parpadeó. Mi padre se enderezó en su silla. Ryan finalmente levantó la vista, y por primera vez en mi vida, sentí algo pequeño y peligroso desenrollarse dentro de mí porque mi abuela llevaba muerta 6 días y seguía siendo la única persona en la familia que sabía exactamente a qué lugar pertenecía yo. Pero la verdad es que esa habitación no comenzó con su testamento. Comenzó en nuestra cocina 23 años antes con una silla en la que no se me permitía sentarme. Mi hermano Ryan era 4 años menor que yo. Pero desde el día en que nació, mis padres actuaron como si hubiera llegado portando una corona que nadie más debía tocar. Mi madre lo llamaba su niño milagro. Mi padre lo llamaba el futuro de la familia. Yo lo llamaba Ryan porque alguien tenía que hacerlo. Para cuando yo tenía 8 años, le preparaba sus tostadas antes de la escuela. A los 10 años, le preparaba la ropa. A los 12 años, sabía cómo le gustaba su sándwich de queso a la parrilla. Cuánto tiempo debía calentar sus calcetines en el microondas cuando decía que sentía frío y exactamente qué tan rápido tenía que limpiar el baño de arriba antes de que mi madre llegara a casa del trabajo y encontrara una razón para decir que yo era perezosa. Ryan nunca tuvo tareas. Ryan tenía potencial. Ese era el lenguaje en nuestra casa. Él necesitaba descansar para el béisbol. Necesitaba espacio para la escuela. Necesitaba calma porque los chicos eran diferentes. Si él dejaba platos en el fregadero, me decían que dejara de ser quisquillosa. Si yo dejaba un vaso en la mesa, mi madre se paraba en el umbral y decía, vas a ser una esposa terrible si sigues actuando de forma consentida. ¿Consentida? Tenía 13 años la primera vez que escuché eso. Esa palabra me hizo reír internamente porque para entonces ya me había dado cuenta de algo importante. Las personas como mis padres acusan al hijo equivocado de egoísmo cuando intentan ocultar de dónde proviene todo el servicio. La parte extraña es que nada de esto parecía dramático desde el exterior. No había peleas a gritos todos los días, ni crueldad sensacionalista. Por eso las familias como la mía sobreviven en público durante tanto tiempo. Todo era pulcro, silencioso y explicable. Ryan tenía el dormitorio más grande porque era un chico. Yo aprendí a cocinar porque era bueno para mí. Me quedaba en casa sin ir a los bailes porque alguien tenía que ayudar a la abuela después de su cirugía de cadera. Aunque, de alguna manera,
Ryan nunca estaba disponible para ese tipo de amor. Y la abuela lo vio todo. No de golpe. No en un momento de película donde ella irrumpía y me salvaba. Lo vio de la manera en que las mujeres mayores suelen ver la verdad, notando quién está siempre de pie cuando todos los demás están sentados. Ella notó que yo servía cada plato en las fiestas y comía al último. Notó que mi madre me llamaba desde la sala para rellenar el refresco de Ryan mientras él estaba sentado más cerca de la cocina que yo. Notó que cuando venían parientes, mi padre presumía del futuro de Ryan, pero me presentaba diciendo, Evelyn es una gran ayuda para su madre. Una ayuda. Como si yo no fuera una hija, sino un accesorio del hogar. La primera vez que la abuela lo cuestionó abiertamente, yo tenía 16 años. Ryan había volcado un tazón lleno de chile sobre la alfombra de la sala, y mi madre se giró hacia mí automáticamente y dijo, Evelyn, limpia eso. La abuela, desde el sillón reclinable junto a la lámpara, dijo, ¿por qué? ¿Acaso tiene las manos rotas? Nadie se movió. Ryan se rió con torpeza. Mi padre dijo, oh, vamos, mamá. Pero la abuela siguió mirándolo a él, no a mí. Él tiene 2 brazos, seguramente. También los tiene él, Thomas. Es curioso cómo la única persona a la que has entrenado para moverse en esta casa es a la chica. Esa frase se quedó en el aire como el humo. Nada cambió de la noche a la mañana. Las familias como la mía nunca cambian de la noche a la mañana. Se adaptan ante la exposición. Después de eso, mi madre se volvió más cuidadosa frente a la abuela. Mi padre la llamaba anticuada cuando ella objetaba. Ryan actuó avergonzado por tal vez una semana y luego volvió a dejar tazones en el fregadero y toallas en el suelo porque los sistemas son fáciles de mantener cuando están construidos para tu comodidad. Aún así, algo había cambiado. La abuela comenzó a llamarme directamente, invitándome a almorzar, dándome dinero en efectivo doblado, para ti misma, no para la casa, haciendo preguntas que nadie más hacía, como si alguna vez me sentía cansada. Yo siempre decía que estaba bien. Esa era la respuesta que las hijas como yo estamos entrenadas a dar incluso antes de conocer la pregunta. Luego, el invierno pasado, la abuela se enfermó de verdad. No fue dramático al principio, menos apetito, más siestas, una estancia en el hospital que se convirtió en 2. El tipo de declive que le enseña a una familia exactamente quiénes son. Mis padres aparecían cuando había formularios que firmar o parientes a quienes impresionar. Ryan vino 2 veces, ambas veces apurado. Yo fui la que se quedó durante las largas tardes, poniendo loción en sus manos, con el té enfriándose a su lado, escuchando cuando su voz bajaba de tono y se volvía honesta. 3 días antes de morir, me apretó la muñeca y dijo, cuando empiecen a organizar las cosas después de que me haya ido, no dejes que te pongan en el pasillo. Pensé que se refería a lo emocional. No me di cuenta de que se refería a lo literal. Ahora, de pie ante esa puerta de la sala de conferencias con la mano de mi madre aún apretando su bolso, lo entendí. El señor Bellamy abrió una carpeta, me miró y luego sacó un sobresellado del bolsillo interior. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi abuela. El señor Bellamy no me entregó el sobre. Lo abrió él mismo. Eso importaba porque en el momento en que se rompió el sello, la habitación dejó de ser responsabilidad de mi madre. El papel interior era de color crema, doblado una vez, con la letra de mi abuela inclinándose fuertemente en la parte superior de la primera página. Incluso antes de que él empezara a leer, mi madre dijo, esto parece innecesario. El señor Bellamy la miró por encima de sus gafas. Su madre no parecía pensar lo mismo. Luego comenzó. Si Shirley ha intentado poner a Evelyn en el pasillo, entonces yo tenía razón sobre más cosas de las que quería. Mi madre se quedó inmóvil. Mi padre soltó una exhalación suave por la nariz, el sonido que hacía cada vez que una mujer estaba siendo inconveniente por escrito. El señor Bellamy continuó. Leo esto frente a todos porque si mi familia ha hecho una cosa de manera constante, es pedirle a Evelyn que haga el trabajo en privado y se trague el insulto en silencio. Me gustaría que por una vez, la sala lo escuche completo. Nadie se movió. Ryan dejó de fingir que no escuchaba. Yo no respiré adecuadamente hasta que el señor Bellamy pasó la página. He visto a esa chica retirar platos mientras su hermano permanecía sentado.
Perderse bailes para cuidar a parientes que apenas recordaban su nombre. Lavar camisas para un chico con edad suficiente para ser dueño de sus propias manos y mantenerse 2 pasos detrás de cada fotografía familiar como si fuera personal que alguien olvidó despedir. Mi madre hizo un pequeño ruido. «Oh, por el amor de Dios». «¿Quiere que me detenga?», preguntó el señor Bellamy. Ella miró a mi padre. Eso fue respuesta suficiente. Él siguió leyendo. Cuando una familia decide que un hijo es el futuro, casi siempre decide que el otro hijo es la mano de obra. En esta casa, Ryan era elogiado por existir. A Evelyn se le agradecía solo cuando era útil. Esa frase aterrizó con tanta fuerza que se sintió física, no porque fuera nueva, sino porque nunca se había dicho en voz alta frente a todos ellos. La voz del señor Bellamy permaneció plana, profesional, casi gentil, lo que de alguna manera lo hacía peor. No escribo esto porque sienta lástima por Evelyn. Lo escribo porque ha sido entrenada para confundir la resistencia con el carácter, y el resto de ustedes han estado felices de permitírselo. Ryan se rió una vez entre dientes. Nervioso, despectivo. La forma en que los chicos criados como reyes se ríen cuando la habitación describe de repente el reino con precisión. La abuela también había previsto eso. Si mi nieto se ríe mientras se lee esto, díganle que ser adorado no es lo mismo que ser digno. La risa murió en su garganta. Mi padre se movió en su silla. Esto es absurdo. El señor Bellamy lo ignoró. Pasó otra página. Recuerdo el chile en la alfombra. Recuerdo las mañanas escolares. Recuerdo a Shirley entregándole tareas a Evelyn como pequeñas pruebas de devoción y a Thomas llamándolo buena preparación. ¿Preparación para qué? Para convertirse en ayuda no remunerada para personas que comparten su sangre. Miré a mi madre entonces. No porque quisiera ver culpa. Había dejado de esperar que la culpa llegara a tiempo en esa familia hacía años. Quería ver si ella siquiera se reconocía a sí misma. ¿Lo hizo? Esa fue la peor parte. Pude verlo en la forma en que apretó los labios y miró fijamente la mesa. Como si al quedarse lo suficientemente en blanco, la carta pudiera volverse mezquina en lugar de verdadera. El señor Bellamy continuó: cuando le pregunté a Evelyn a los 16 años si alguna vez estaba cansada, ella mintió y me dijo que estaba bien. Eso es lo que hacen las chicas como ella cuando ya han aprendido que nombrar la carga solo hace que se la devuelvan. Yo había olvidado esa conversación. O tal vez no la olvidé. Enterré a mi abuela en el porche, con un vaso sudando en su mano, viéndome decir estoy bien con la misma sonrisita muerta que usaba con mi madre cuando intentaba que no me asignaran otra cosa. Ryan finalmente dijo: ¿y qué? La abuela escribe una carta amarga y ahora todos somos villanos. El señor Bellamy dobló una esquina con su pulgar y dijo: no, los años hicieron eso. Su abuela solo tomó notas. Eso lo silenció. Luego vino la línea que cambió la habitación. Si Evelyn está en esa oficina hoy, entonces he fallado en protegerla plenamente en vida, lo que significa que debo ser precisa en la muerte. Antes de que se discuta cualquier división de propiedad, sentimiento, muebles, joyas o reclamos de justicia familiar. Ordene al señor Bellamy que recupere el libro de contabilidad negro del fondo falso del recipiente de harina de mi despensa y lo ponga en manos de Evelyn. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. Mi padre se puso blanco primero, luego rojo. Esa fue la primera reacción interesante de toda la mañana. No a la carta, sino al libro de contabilidad. El señor Bellamy bajó las páginas y miró directamente a mi padre. ¿Sabe usted a qué se refiere ella? Él respondió demasiado rápido. No. Mi madre no dijo nada en absoluto, y eso me dijo más que su negación, porque mi madre tenía muchos talentos, pero la sorpresa no era uno que luciera bien. Lo que cruzó su rostro no fue confusión, fue pavor. El señor Bellamy volvió a doblar la carta con cuidado, la puso junto a su carpeta y dijo: haremos una pausa en la lectura. ¿Para qué?, exigió mi padre. Para recuperar el libro de contabilidad que su madre claramente consideró relevante. Ryan se burló. Esto es una locura. Probablemente sea algún viejo cuaderno de comestibles. El señor Bellamy lo miró de la misma manera que los médicos miran a los idiotas seguros de sí mismos en las salas de emergencia.
Eso será bastante fácil de confirmar. Luego se giró hacia mí. Señorita Hart, le sugiero que venga conmigo. Mi madre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Eso no será necesario. La expresión del señor Bellamy no cambió. Al contrario, dijo él, su madre fue muy clara. Evelyn se queda. Y por primera vez en mi vida, mi padre me miró no como una ayuda, no como el fondo de una escena, no como la hija a la que podía dar instrucciones desde el otro lado de la habitación, sino como alguien que podría estar sosteniendo el extremo equivocado de la historia. Mi padre se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. No vas a entrar en esa casa a hurgar en la despensa de mi madre como ladrones de tumbas. El señor Bellamy ni siquiera se inmutó. Entonces debería haber esperado que ella dejara instrucciones menos específicas. Ese fue el momento en que mi madre cometió su error. No uno grande, solo una frase demasiado rápida. No estará allí. La habitación se giró hacia ella. Mi padre la miró. Ryan la miró. Y el señor Bellamy, que había pasado los últimos 15 minutos sonando paciente con corbata, finalmente dejó que un poco de acero entrara en su voz. Es algo muy interesante de saber con tanta certeza, señora Hart. Ella abrió la boca, la cerró y luego intentó el viejo truco familiar de convertir la rapidez en inocencia. Solo quiero decir que mi madre movía las cosas constantemente hacia el final. Nadie le creyó. No del todo, no limpiamente, porque hay una diferencia entre la confusión y el conocimiento previo, y mi madre acababa de cruzar esa línea en tacones. El señor Bellamy llamó a su asistente, pidió un testigo de la oficina y luego me pidió que fuera con él a la casa de mi abuela. Mis padres lo siguieron en su propio coche. Ryan también vino, quejándose todo el camino como si el inconveniente le hubiera ocurrido de alguna manera a él. La casa se sentía extraña sin la abuela en ella. No embrujada, solo silenciada. El tipo de silencio que se asienta cuando la única persona de una familia que decía la verdad ha sido eliminada de la habitación. Su cocina aún olía ligeramente a aceite de limón y té. El tarro de galletas con forma de gallo de cerámica todavía estaba junto a la estufa. Su cardigan todavía colgaba del respaldo de la silla del desayuno, y por un segundo estúpido, esperé que ella bajara por el pasillo y preguntara por qué estábamos todos metiendo barro en su suelo. El señor Bellamy fue directo a la despensa, no porque supiera dónde estaba el recipiente de harina, sino porque mi abuela una vez escribió direcciones de la misma manera en que otras personas construían vallas. Estante superior, lata azul, fondo falso. Eso era todo lo que decía en sus notas. Mi madre rondaba a 1 metro de distancia, fingiendo indignación. Mi padre seguía diciendo cosas como, esto es degradante, y usted está asumiendo cosas basándose en los estados de ánimo de una mujer anciana. Ryan se apoyó contra el umbral con los brazos cruzados. Aburrido ya. Como si las últimas instrucciones de su abuela estuvieran interrumpiendo algo más importante en su día. El señor Bellamy bajó la lata azul de harina. Vació la mitad de la harina en un tazón para mezclar del mostrador, luego golpeó el fondo una vez con el nudillo, sonaba hueco. Nadie habló. Deslizó un cuchillo de mantequilla bajo el borde interior y levantó. El fondo falso salió limpio. Adentro había un libro de contabilidad negro. Mi madre se sentó de hecho. Así fue como supe que ella lo había visto antes. No leído tal vez, pero visto. Sabía lo suficiente como para tenerle miedo. La portada estaba desgastada y suave en los bordes. La letra de la abuela en el frente decía, registro del hogar. ¿Privado? El señor Bellamy lo abrió en la mesa de la cocina. Las primeras páginas parecían inofensivas. Cuentas de comestibles, notas de servicios públicos, fechas de reparaciones. Luego pasó a una página marcada con una cinta roja y la habitación cambió. En la parte superior, con la letra pulcra e inclinada de la abuela, había 4 palabras, lo que Evelyn ha cargado. Nadie se movió. El señor Bellamy leyó en silencio por un segundo y luego me pasó el libro. No sé qué esperaba. No eso. Página tras página, fechas, tareas, horas, eventos escolares perdidos, fines de semana cancelados, comidas cocinadas, cargas de ropa, visitas al médico a las que llevé a la abuela porque mis padres estaban ocupados con Ryan.
Cuidar a mis primos cuando mi madre me ofrecía como voluntaria sin preguntarme. El verano en que cumplí 17 años, había entradas para cada día que Ryan entrenó para el campamento de béisbol. Desayuno preparado, uniforme lavado, almuerzo empacado, habitación limpia, tacos de béisbol encontrados, transporte organizado. Junto a 3 de esas entradas, la abuela había escrito al margen, la madre llamó a esto nada. Otra sección era peor. Dinero. Mi regalo de graduación de la tía Denise, tomado para comestibles familiares. Mi cheque de pago a tiempo parcial de la farmacia, tomado para los gastos del hogar, mientras que las cuotas de los torneos de Ryan se pagaron en su totalidad. La pequeña cuenta de ahorros para la universidad que la abuela había comenzado para mí cuando yo tenía 10 años, cerrada, transferida, utilizada para el depósito de la vivienda del primer semestre de Ryan. Me senté allí con el libro de contabilidad abierto en mis manos y sentí que algo se partía limpiamente dentro de mí. No porque nunca hubiera sabido que mis padres lo favorecían a él, porque el favoritismo es una cosa. La documentación es otra. El dolor lo puede sobrevivir. La prueba reordena tu columna vertebral. Ryan se adelantó entonces, finalmente interesado. ¿Qué se supone que prueba esto? Lo miré y, antes de que pudiera responder, el señor Bellamy estiró la mano sobre la mesa, pasó 6 páginas y dijo, tal vez esta parte. Giró el libro hacia mi padre. Pegadas en ambas páginas había copias de 2 cheques. Uno de la abuela a mis padres marcado como solo para educación de Evelyn. Un recibo bancario mostraba los fondos retirados 3 semanas después y combinados con un pago a la Academia de Béisbol Carolina Elite. Mi padre se puso gris alrededor de la boca. Mi madre comenzó a llorar. Ryan frunció el ceño, genuinamente confundido, lo que de alguna manera me enojó más que si se hubiera reído. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó. La abuela también había respondido a eso. El señor Bellamy leyó la línea directamente debajo del recibo. Él se beneficia, así que alegará inocencia. Así es como se construyen los hijos dorados. La cocina se quedó completamente inmóvil. Luego, el señor Bellamy pasó una página más. Una nota sellada estaba pegada dentro de la contraportada, en el exterior, con la letra de la abuela, decía, si encuentran el libro de contabilidad, lean esto solo después de que lo nieguen todo. Mi padre se puso de pie. ¿He terminado con esto? El señor Bellamy puso una mano sobre la nota. Usted puede haber terminado, dijo él, pero su madre no. Y por primera vez esa tarde, nadie intentó detenerlo cuando rompió el sello. El señor Bellamy rompió el sello. El papel interior era más delgado que el de la carta anterior, pero la letra era más aguda, menos afectuosa, más definitiva. El tipo de escritura que hace la gente cuando ya no intenta convencer a nadie de nada. Leyó la primera línea en voz alta. Si están escuchando esto, entonces ya han mentido en mi cocina. Mi madre emitió un sonido como si la hubieran golpeado. Mi padre no volvió a sentarse. El señor Bellamy continuó. Thomas dirá que Ryan no sabía nada. Shirley dirá que Evelyn fue amada a su manera. Ryan se verá confundido porque la confusión siempre ha sido la camisa más limpia que le han preparado. El rostro de Ryan se sonrojó de inmediato. Eso es ridículo, dijo él. El señor Bellamy leyó a través de él. Estoy cansada de la historia familiar de que Evelyn era simplemente servicial. Servicial es traer una cacerola. Servicial es llevar a alguien a una cita. 23 años de servicio no remunerado dentro de tu propio hogar de la infancia no es ayuda. Es extracción disfrazada de virtud. Nadie se movió. Escuché el zumbido del refrigerador. El reloj sobre la estufa marcó un segundo. Mi padre se cruzó de brazos, pero ya era demasiado tarde para las posturas. La nota se había apoderado de la habitación. El señor Bellamy pasó la página. Vi a Shirley dejar que esa chica comiera de último durante años. Vi a Thomas alabar a su hijo por respirar y a su hija por fregar sartenes. Vi el dinero de la universidad desaparecer en el béisbol. Los comestibles convertirse en lecciones y cada protesta ser reformulada como falta de respeto. Si están parados en esta cocina fingiendo que no recuerdan. Entonces la edad no me ha vuelto cruel, solo precisa.
Mi madre comenzó a llorar más fuerte, no porque las palabras fueran injustas, sino porque eran exactas. Esa distinción importa. El señor Bellamy bajó el papel por un segundo y miró a mi padre. ¿Quiere que me detenga? La mandíbula de mi padre se apretó. No. Interesante. Tal vez todavía pensaba que la resistencia podía salvar las apariencias. Tal vez quería escuchar qué tan malo podía ser para luego poder llamarlo exageración. Los hombres como él a menudo piensan que sobrevivir a la lectura significa ganar la discusión. No tenía idea de lo que aún estaba por venir. El señor Bellamy reanudó. Hace 3 años, después de que el dinero de la educación se terminó y Ryan todavía tomaba camisas limpias del cuarto de lavado sin vergüenza, cambié mi testamento. Ahí estaba. No la casa, no el libro de contabilidad, el testamento. Mi padre se quedó totalmente inmóvil. Mi madre se llevó ambas manos a la boca. Ryan dijo, ¿cómo que lo cambiaste? El señor Bellamy no le respondió. Solo siguió leyendo las palabras de la abuela. Le dije al señor Bellamy que dejara de pensar en mis bienes como comodidad familiar y empezara a pensar en ellos como una corrección final. Corrección. Esa palabra aterrizó como algo metálico sobre azulejos. Miré al señor Bellamy entonces y por primera vez ese día, lo vi también en su rostro. No sorpresa, sino anticipación. Él ya sabía hacia dónde se dirigía la nota. Probablemente lo supo toda la mañana y simplemente dejó que la familia caminara hacia cada puerta en el orden en que la abuela lo planeó. El señor Bellamy leyó el siguiente párrafo más lentamente. Si Shirley llora, déjenla. Las lágrimas no devuelven lo que fue quitado. Si Thomas habla de justicia, pregúntenle si la justicia alguna vez requirió que Ryan lavara su propio plato. Si Ryan dice que nunca pidió nada de esto. Recuérdenle que la comodidad aceptada durante 23 años también es una elección. Ryan estalló entonces. Yo era un niño. Me giré hacia él antes de que el señor Bellamy pudiera responder. Tenías 22 años cuando yo todavía lavaba tu ropa. Eso lo hizo callar porque las peores mentiras en las familias no suelen ser factuales. Son proporcionales. Él quería que la infancia lo cubriera todo. No fue así. Ni de cerca. El señor Bellamy continuó. Hay una fotografía en el marco de roble en el estante de mi sala de la Pascua de hace 15 años. Todos sonríen. Evelyn está 3 pasos detrás de las sillas sosteniendo un tazón de servir. Si alguien en esa cocina todavía duda de lo que quiero decir, díganle que mire la foto y se pregunte por qué la única hija que preparó la comida no tuvo permiso de sentarse en ella. Cerré los ojos por un segundo. Conocía la fotografía. Cardigan rosa, glaseado de jamón en mi muñeca. Mi madre llamándome desde la estufa justo antes de que el flash de la cámara se disparara. Había olvidado esa parte hasta que la abuela la puso de nuevo en mi cuerpo con una frase. Mi padre apartó la mirada primero. Eso también fue importante. No porque la vergüenza hubiera llegado plenamente, sino porque la memoria lo hizo. El señor Bellamy llegó al párrafo final. No los consuelen antes de que termine la lectura. Han confundido la suavidad de Evelyn con consentimiento demasiadas veces ya. Pónganlos de nuevo en sus sillas, llévenlos a la oficina y terminen exactamente como está escrito. La nota terminaba allí. Sin florituras en la firma, solo el Eleanor Hart en tinta oscura y firme. La cocina permaneció en silencio durante varios segundos después de que el señor Bellamy doblara la nota. Mi madre lloraba abiertamente ahora, pero eso no cambió el ambiente. Mi padre parecía alguien que acababa de darse cuenta de que la casa, el libro de contabilidad, la nota, nada de eso era accidental. La abuela no había dejado caos. Había dejado una secuencia. Ryan finalmente dijo, ahora con voz más suave, ¿qué quiere decir con terminar exactamente como está escrito? El señor Bellamy puso la nota de nuevo en el libro de contabilidad y lo cerró. Significa, dijo él, que regresamos a la oficina. Mi padre dio un paso hacia la mesa. No, podemos discutir esto aquí. El señor Bellamy lo miró con algo cercano al aburrimiento. No, dijo él. Ustedes pueden escucharlo donde su madre quería que Evelyn fuera excluida.
Esa frase golpeó a mi madre más fuerte que todas las demás. Porque de repente todo el día tenía forma. El pasillo, la habitación, la carta, el libro de contabilidad, la nota. La abuela había construido cada paso para obligar al patrón familiar a salir a la luz primero, antes de que el dinero entrara en juego. Y mientras el señor Bellamy recogía el libro de contabilidad y nos hacía señas para salir, me di cuenta de que la lectura final no iba a ser sobre el duelo. Iba a ser sobre las consecuencias. Cuando volvimos a la oficina del señor Bellamy, nadie intentó ponerme en el pasillo. Esa fue la primera corrección. Pequeña, temporal, pero real. Mi madre se sentó sin hablar. Mi padre parecía más viejo de lo que era 2 horas antes. Ryan seguía mirando el libro de contabilidad negro como si aún pudiera transformarse en algo menos dañino si dejaba de mirarlo directamente. No lo hizo. El señor Bellamy esperó hasta que todos estuviéramos sentados. Luego abrió el testamento. Sin discursos largos, sin teatro, solo la voz de mi abuela traducida al lenguaje legal y las elecciones finales. Regalos específicos en efectivo para la biblioteca de la iglesia y el refugio para mujeres. Su anillo de bodas para la tía Denise. El reloj antiguo para su hermano. Luego, la casa. La residencia en la calle Maple Inn número 45, junto con todos los muebles no designados de otra manera, pasará en su totalidad a mi nieta, Evelyn Hart. Mi madre cerró los ojos. El rostro de mi padre no cambió al principio. Así era como manejaba el impacto, quedándose muy quieto y esperando que el control regresara si se veía lo suficientemente disciplinado. Ryan dijo, ¿qué? El señor Bellamy siguió leyendo. La cuenta de inversiones enumerada en el anexo B, la cartera de bonos enumerada en el anexo C y la reserva de efectivo mantenida en First Carolina también pasarán en su totalidad a Evelyn Hart. Ese fue el verdadero golpe, no la casa. El hecho de que la abuela no hubiera dejado ni un pequeño compromiso reconfortante que pudieran usar para llamar injusto al resultado. Sin fondo compartido, sin división de saldo, sin bote familiar para que mis padres lo supervisaran mientras alababan el futuro de Ryan y me asignaban la gratitud como un deber. Solo mi nombre una y otra vez. Mi padre finalmente encontró su voz. Eso no tiene sentido. El señor Bellamy lo miró. Tenía perfecto sentido para su madre. Ryan se rió una vez, de forma aguda e incrédula. Así que le dio todo a Evelyn porque lavó platos. Me giré hacia él antes de que el señor Bellamy pudiera responder. No, dije yo, me lo dio a mí porque todos los demás en esta familia me trataron como si yo fuera parte de la cocina. Eso aterrizó con más fuerza de la que esperaba. Tal vez porque fue lo primero que dije en todo el día que era lo suficientemente simple como para no esconderse detrás de nada. El señor Bellamy pasó una página y continuó. Había una instrucción final con respecto a cualquier impugnación de este testamento. Por supuesto que la había. La abuela nunca había puesto una mesa sin planear la limpieza. Si cualquier beneficiario impugna este testamento o intenta presionar a Evelyn Hart para una redistribución privada fuera del consejo legal, la parte restante de ese individuo será revocada y redirigida al fondo Eleanor Hart para niñas en viviendas de transición. La cabeza de Ryan se levantó de golpe. ¿Parte restante? El señor Bellamy asintió una vez. Su abuela sí le dejó algo. Rebuscó en la carpeta y sacó un sobre más pequeño. Con el nombre de Ryan. Mi hermano lo tomó como si pudiera morderlo. Adentro había una nota escrita a mano y un cheque de caja. $5,000. Eso era todo. Ryan miró fijamente la cantidad como si fuera un insulto en forma numérica. El señor Bellamy leyó la nota cuando Ryan no lo hizo. Ryan, esto es suficiente para un depósito, un colchón y tu primer mes aprendiendo a dónde van tus platos cuando no hay ninguna mujer siguiéndote detrás. Con amor, la abuela. De hecho, tuve que apretar los labios para no reírme. Mi madre hizo un sonido escandalizado. Mi padre se levantó a medias. Esto es humillante. El señor Bellamy dobló la nota. No, dijo él, lo que fue humillante fue obligar a su hija a cargar con su casa y llamarlo carácter. Nadie habló después de eso. Y por primera vez en 23 años, el silencio en la habitación no era mío para llenarlo. Las consecuencias llegaron rápido.
Mi madre lloró en el estacionamiento y me dijo que nunca quiso que las cosas se volvieran tan desiguales. Esa fue su palabra, desigual. Como si toda mi vida hubiera sido un mantel ligeramente descentrado en lugar de un sistema construido sobre mi trabajo. Mi padre intentó un último ángulo la semana siguiente. Pidió reunirse como familia. Acepté solo porque el señor Bellamy me dijo que nunca me reuniera a solas con un hombre desesperado cuando hay una herencia sobre la mesa. Mi padre se sentó frente a mí en un restaurante y habló durante 14 minutos sin decir ni una vez las palabras "me equivoqué". Dijo que la abuela había estado emocional, que dejó que viejos rencores tiñeran su juicio, que yo no era el tipo de persona que necesitaba todo ese dinero de todos modos. Esa frase me lo dijo todo. Incluso entonces, incluso después del libro de contabilidad, incluso después de la nota, incluso después del testamento. Él todavía pensaba que mi fuerza me hacía más fácil de despojar. Me puse de pie, puse dinero en efectivo sobre la mesa para mi café y dije, por eso ella me lo dio a mí. Luego me fui. Ryan se mudó en menos de 3 semanas. Aparentemente, $5.000 y el desprecio de una abuela muerta le enseñarán a un hombre más sobre la edad adulta de lo que 23 años de ser servido jamás hicieron. Lo último que supe fue que aprendió a cocinar 2 cosas mal y dejó de llamar dramáticas a las mujeres cuando le pedían que lavara un plato. Mi madre siguió escribiendo cartas cortas al principio, luego unas más largas, disculpas que daban vueltas alrededor de la verdad antes de finalmente aterrizar en ella. La única que conservé decía esto: creo que confundí tu fiabilidad con tu rol. Dejé que la casa dependiera de ti porque era más fácil que pedirles a los hombres en ella que cambiaran. Esa me dolió porque era verdad. En cuanto a mí, me quedé con la casa, no por venganza, sino porque por primera vez en mi vida quería vivir en un lugar que no me hubiera ganado sirviendo a las personas que estaban dentro. Volví a pintar la cocina, moví la mesa para que nadie se sentara a la cabecera por defecto, enmarqué la foto de Pascua que mencionó la abuela y la colgué en el pasillo. No porque quisiera recordar la humillación, sino porque quería una prueba de que alguien lo había visto claramente mucho antes que yo. A veces todavía me sorprendo de pie cuando nadie me lo pidió. Todavía buscando platos después de que otras personas se han sentado. Ese tipo de entrenamiento no se evapora solo porque un abogado lea la verdad en voz alta. Pero ahora, cuando lo noto, me siento. En eso se convirtió la herencia para mí al final. No las cuentas, no la casa. Permiso. Permiso para dejar de demostrar utilidad a cambio de pertenecer. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Si eso les hubiera pasado a ustedes, ¿se habrían quedado durante toda la lectura o se habrían ido en el momento en que su madre intentó ponerlos en el pasillo? Y una vez que la verdad fue finalmente leída frente a todos, ¿permitirían alguna vez que esa familia los llamara serviciales de nuevo? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si esta historia se quedó con ustedes, por favor denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. Me encantaría verlos en el próximo.